Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca, en la clase de Forza GT2 Series. Y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla como es costumbre a bordo del Dodge Viper GTS R del 2014. Y voy a responder una pregunta que al menos yo me he hecho siempre. ¿Será posible completar una carrera larga sin parar en boxes utilizando el compuesto de neumáticos duro? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Y para conseguir ese objetivo, tengo que marcar una trazada efectiva, sin deslizamiento, sin derrape, sin conflicto, que pueda comprometer la degradación de los neumáticos. De aquí hasta el final, no pierdas de vista que son 11 vueltas. Y ahí vimos al Corvette C7 que lo pusieron a dar vueltas como trompo en el circuito. Uy, ahí tuve que corregir bastante porque se me deslizó. Ese es el tipo de maniobra que precisamente tengo que evitar a toda costa si quiero conseguir el objetivo. Lo importante, avanzar todo lo que se pueda y hacer adelantamientos eficaces, pero sin problemas, sin conflictos, sin choque. Y aquí vemos el BMW de Tomek McRae cómo se va pegando a la estela del GT para ponerlo nervioso. Entramos en el corte, aguanta bien y frenó. Y yo me voy un poco largo y le impacto en la parte posterior, mientras que vemos aquí a mi derecha a Can Schaffel John 72 en el Porsche, que también pone en riesgo y se le da un tortazo al GT y lo sacó fuera de la carrera. ¡Qué desastre! Y qué afortunado soy de que no me eligió a mí como blanco. Ahí vemos al BMW también batallando con la tracción y le vuelvo a impactar en la parte posterior porque frena demasiado. Y aquí vemos al C8 de Arab Rubio y ahí saqué ligeramente al BMW en esa pelea. Uy, 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 ese es el tipo de cosas que tengo que evitar y por ahora no estoy haciendo un excelente trabajo. Tengo que ser muchísimo más efectivo y menos conflictivo también. Cruzamos la meta para recorrer la segunda vuelta de las 11. Y vamos a ver cuánto le va a soportar el neumático al Viper y también estoy curioso de conocer la estrategia de los otros pilotos y en qué vuelta van a entrar y con qué tipo de neumático van a estar peleando la carrera. Cuando estamos a punto de concluir la tercera vuelta de las 11, me estoy acercando a Knox Seas, que va a bordo de otro BMW. Más adelante vemos a otro piloto con serios problemas, que se sale fuera de los límites de la pista y se va de frente contra el muro de contención, lo que me da el ascenso a la quinta plaza de la parrilla muy pronto. Y estoy descontando varias milésimas a mi vuelta anterior, que a pesar de que estoy perdiendo adherencia con el neumático de compuesto duro, aún así el Viper gestiona muy bien la velocidad y me sorprende. Y cuando estamos concluyendo la quinta vuelta, el compañero Noxis ya ha tenido muchos problemas para los giros, para tomar las curvas, así que ingresa a boxes para reemplazar los neumáticos. Me parece un poco pronto, pero bueno, cada quien con su estrategia. Piso a fondo el acelerador en la recta de las emociones para descontar un segundo, 245 milésimas a mi vuelta anterior. ¡Qué bárbaro es el Viper! Y estoy atento a la tabla. Cuando estamos terminando la sexta vuelta, ahí vemos a un corredor con problemas levantando arena en la chicana. Vamos a ver cuál de estos que llevo delante van a ingresar a boxes para solicitar su juego nuevo de llantas. Ahí lo estoy viendo en el mapa. Ingresó uno, ingresa el otro. Sí, señor, voy a subir en la tabla 2 posiciones aparentemente, cuando entramos de vuelta a la recta de las emociones para concluir la sexta de las 11 vueltas pautadas en el circuito, ocupando la segunda plaza de la parrilla, mientras que el líder tiene una ventaja importante de 17 segundos. Ahora estoy concluyendo la séptima vuelta y el líder acaba de entrar a pits para solicitar su juego nuevo. Eso quiere decir que él también estaba corriendo con el compuesto duro para alargar el steam todo lo que puede, y ahora de seguro va a poner los neumáticos blandos para concluir la carrera con el máximo grip. Lo dejamos atrás y recuerda que sucede en este circuito que la salida de boxes es muy larga y también hay que invertir muchísimo tiempo, razón por la cual tienes que planificar tu estrategia de neumáticos previo al inicio de la carrera. Estoy terminando la novena vuelta con serios problemas de grid. Se me hace muy difícil poder tomar las curvas con cierta velocidad
y a medida que voy avanzando estoy perdiendo muchísimo rendimiento. Ahí puedes notar en el diagrama cómo se nota que ya están en un desgaste moderado. Pongo la telemetría y tengo más del 66% de desgaste en los neumáticos en general, a pesar de que hasta ahora se ha mantenido muy equitativo, lo que me ayuda a mantener el coche dentro del asfalto, pero ya se está notando muchísimo y se ladea el coche cada vez más en los giros. Y ya estoy recorriendo la última vuelta de la carrera. El compañero IPC viene detrás, muy cerca. Le había sacado una ventaja importante, pero con todo el desgaste de los neumáticos he perdido mucha velocidad y tengo que disminuir mucho. Me pasa sin problemas por dentro en la salida de la curva, ocupando ahora sí el liderazgo de la carrera nuevamente. Uy, ahí me voy un poco largo, casi me voy a la arena, tuve que frenar muchísimo para controlar el coche. Y sí señor, mira el desgaste, más de 80% de degradación en el compuesto de atrás, en los neumáticos traseros, así que se me está complicando muchísimo la tracción en la cola. Esto está por terminar y aquí viene Yves BZZ con una penalización de 1 segundo 400 milésimas. Está detrás a solo 8 segundos. Considerando toda la pérdida de velocidad, pareciera que estuviese conduciendo un escarabajo, pero ya queda muy poco para concluir. Parece que lo voy a lograr. No te vayas a salir en estos últimos giros. Cualquier error será terrible para el resultado final. Puedo conseguirlo, ahí casi me salgo. Está allí cerquita, 4 segundos, 4.3, 4.2. Se está acercando rápidamente, pero ingreso en la recta de las emociones. Piso a fondo el acelerador para sacar lo que le queda al Viper. Vamos a cruzar la meta con un resultado muy bueno, considerando que no paré en boxes, escalando 13 posiciones con un tiempo de vuelta bastante bueno de 1 minuto 25, 783 milésimas. Y con este podio queda resuelta la pregunta. Sí se puede, pero se sufre muchísimo en el término de la carrera, por supuesto, y necesitas un coche que sea muy bueno en maniobrabilidad y que sea muy estable como el Viper para poder llevar a cabo esta estrategia. Así que bueno, mis correlones, espero que te haya gustado el video y no olvides darle like. Pero si te estás preguntando cuál sería la estrategia que te puedo recomendar para este circuito de Laguna Seca, lo ideal es que utilices el compuesto de neumáticos duro para desarrollar 8 vueltas efectivas, 8 vueltas con la tracción suficiente para completarlas con un buen ritmo de carrera y luego ingresar a boxes para suplantarlas por el juego de neumáticos blando para hacer el resto de la carrera con el máximo grid. Al menos funciona con el Viper. Todavía no lo tengo claro si funciona con todos los coches disponibles para esta categoría, pero al menos con el Viper te garantizo que va a funcionar. Y es que solo tienes que apreciar en la tabla el rendimiento descomunal del Viper que tuvo en esta segunda tanda, cuando le estoy sacando más de 20 segundos a la segunda posición de ventaja. La verdad es que esta configuración funciona muy bien en este coche y también hay que aplaudir la administración de los neumáticos que tiene el Viper, considerando que Laguna Seca es un circuito altamente demandante en cuanto a la degradación de las gomas, sobre todo los neumáticos delanteros, que son los que más sufren. Ha soportado bastante bien y señores, entro a la recta de las emociones con apenas la mitad del desgaste del compuesto blando y cierro la carrera con la victoria después de 16 minutos 43 de contienda, escalando 9 posiciones. Esta es la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1:23, 575 milésimas. Hubiese querido bajar a 1 minuto 22, pero cometí varios errores en las últimas vueltas y no lo conseguí. Así que bueno, la estrategia funciona, depende de ti.